Mis queridos hermanos, esta noche quiero compartir con ustedes algo que ha cambiado por completo mi comprensión de la oración. El texto que nos guiará se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 11. Leamos juntos a partir del versículo 1. Aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Saben por qué esta petición de los discípulos es tan poderosa? No le pidieron a Jesús que les enseñara a predicar. No le pidieron que les enseñara a hacer milagros. No le pidieron entender las Escrituras. Le pidieron: enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque habían observado algo extraordinario en la vida de Jesús. Percibieron que había un secreto, una conexión especial entre Jesús y el Padre Celestial. Imaginen la escena: era de madrugada, aún oscuro, y los discípulos se despertaron buscando a Jesús. ¿Dónde estaba? Estaba orando. Por la tarde, después de un día intenso de ministerio, ¿dónde estaba Jesús? Orando. Antes de tomar decisiones importantes, ¿qué hacía Jesús? Oraba, y cuando lo veían orar, se daban cuenta de que no era una formalidad religiosa. Era como si Jesús estuviera conversando con alguien que realmente estaba allí. Queridos, aquí está el primer secreto que quiero revelar. La oración verdadera no es un monólogo religioso, es un diálogo íntimo con el Creador del universo. No es hablar al vacío, es conversar con aquel que nos conoce mejor que nosotros mismos. Pero hay un problema gigantesco en nuestros días. Muchos de nosotros hemos aprendido a orar como si estuviéramos recitando un texto memorizado. Les daré un ejemplo que tal vez toque el corazón de muchos aquí. Conocí a un hombre llamado Roberto, un empresario exitoso de Curitiba que me buscó hace unos meses completamente desesperado. Roberto me dijo: Pastor, oro todos los días desde hace más de 20 años. Me levanto a las 5 de la mañana, abro mi Biblia, me arrodillo y oro durante 15 minutos. Tengo una lista de peticiones. Doy gracias por las bendiciones, confieso mis pecados. Hago todo correctamente como aprendí en la iglesia, pero ¿sabe qué pasa? Cuando termino de orar me siento más vacío que cuando empecé. Es como si estuviera hablando solo. ¿Saben lo que Roberto descubrió? Estaba orando con la boca, pero no con el corazón. Estaba siguiendo un guión religioso, pero no se estaba relacionando con Dios. Era como una máquina grabada ejecutando el mismo programa todos los días. Y aquí está la tragedia: Roberto no es la excepción, es la regla. ¿Cuántos de nosotros oramos de la misma manera todos los días? Señor, gracias por un día más. Protege a mi familia. Bendice mi trabajo. Perdona mis pecados. En el nombre de Jesús, amén. Y listo, deber cumplido. Pero escuchen lo que Jesús enseñó. Cuando oréis, no uséis vanas repeticiones como los paganos, que piensan que por su mucha palabrería serán oídos. La palabra griega aquí es batalogeo, que significa hablar sin sentido, hablar como un loro. Imaginen un loro que ha aprendido a decir: Padre nuestro que estás en los cielos. Todos aplaudirían: Mira, el loro está orando. Pero el loro seguiría siendo solo un loro. No habría transformación, no habría relación, no habría vida. Lo que Jesús está diciendo es esto: Dios no se impresiona con palabras bonitas repetidas mecánicamente. Él no cuenta cuántas veces dijiste Señor o Amén. No se alegra con oraciones memorizadas, que salen de tu boca mientras tu mente está pensando en la cuenta de la tarjeta de crédito. Dios quiere lo imposible. Él te quiere a ti. No tus palabras religiosas, no tus protocolos espirituales. Él quiere tu corazón quebrantado, tu sinceridad cruda, tu necesidad real. Él prefiere un Dios, estoy perdido y no sé qué hacer, sincero, que mil Señor, te alabo y te magnifico vacíos. Recuerdo una historia que cambió mi perspectiva para siempre. Era sobre un niño de 9 años llamado Gabriel, que vivía en una favela de São Paulo. La familia de Gabriel era muy pobre. Su padre había abandonado a la familia cuando Gabriel tenía solo 5 años, y su madre trabajaba como limpiadora en 3 casas diferentes para mantener a Gabriel y a su hermanita de 7 años, Sofía. Gabriel había aprendido en la escuela dominical que debía orar todas las noches antes de dormir, y él obedecía religiosamente. Todas las noches Gabriel se arrodillaba
al lado de la cama de madera que compartía con su hermana y oraba: Papito Dios, gracias por este día. Cuida a mamá y a Sofía. Perdóname si hice algo mal. En el nombre de Jesús, amén. Pero llegó diciembre, y Gabriel se dio cuenta de que no habría regalo de Navidad ese año. A la madre apenas le alcanzaba para pagar el alquiler. No había dinero para comida especial, mucho menos para regalos. Y Gabriel, con sus 9 años, comenzó a entender que ser pobre significaba más que simplemente no tener juguetes. La oración auténtica de un niño. Aquella noche del 23 de diciembre, Gabriel no podía dormir. Oía a los vecinos hablar de los regalos que les darían a sus hijos. Escuchaba a los niños en la calle hablando de Papá Noel, y su corazón de 9 años estaba roto. Se levantó de la cama despacio para no despertar a Sofía, y se arrodilló como siempre hacía. Pero esta vez algo diferente sucedió. En lugar de repetir la oración memorizada, Gabriel simplemente miró el techo de la choza y susurró: Papito Dios, sé que debo dar gracias, como la maestra de la escuela dominical enseñó, pero hoy no puedo. No fue un buen día. Vi a mi mamá llorando cuando pensó que no la estaba viendo. Estaba contando las monedas que tenía en el monedero, y eran muy pocas. Gabriel se detuvo, tragó el llanto y continuó: No quiero un juguete caro, no quiero un videojuego. Solo quería ver a mi mamá sonriendo en Navidad. Solo quería que ella no tuviera que trabajar tanto. No sé si está bien pedir esto, pero es lo que mi corazón siente. Queridos, esa fue la primera oración verdadera en la vida de Gabriel. No tenía palabras bonitas, no seguía ningún guión religioso. Era solo un niño de 9 años abriendo su corazón herido ante Dios. ¿Y saben lo que pasó? Por primera vez en su vida, Gabriel sintió una paz inexplicable. Sintió que alguien realmente lo estaba escuchando. Al día siguiente algo extraordinario sucedió. La jefa de la madre de Gabriel, la señora Teresa, decidió darle una cesta de Navidad a la familia. Pero no solo eso. Le ofreció a la madre de Gabriel un empleo fijo en su empresa, con contrato y un salario 3 veces mayor de lo que ganaba como limpiadora. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero Gabriel aprendió algo que cambió su vida. Cuando oramos con sinceridad, cuando abrimos nuestro corazón sin máscaras religiosas, Dios nos escucha de una manera completamente diferente. Autenticidad sobre elocuencia. Ahora pregunto, ¿cuántos de nosotros tenemos miedo de orar como Gabriel oró aquella noche? ¿Cuántos tenemos miedo de decirle a Dios que estamos tristes, decepcionados, enojados? ¿Cuántos preferimos fingir que todo está bien, usando palabras religiosas que no corresponden a lo que realmente sentimos? La verdad es esta: Dios no necesita que le mientas. Él ya sabe exactamente cómo te sientes. Sabe si te levantaste estresado esta mañana. Sabe si estás preocupado por las cuentas del mes. Sabe si estás herido por alguien de la familia. Entonces, ¿por qué insistir en orar como si todo fuera perfecto? Les voy a contar algo personal. Hace unos años pasé por un periodo muy difícil en mi vida ministerial. Había conflictos en la iglesia, críticas injustas, personas que amaba se alejaban. Y durante meses oraba de la forma pastoral: Señor, te doy gracias por todas las cosas. Que se haga tu voluntad. Úsame para tu gloria. Pero por dentro estaba destrozado. Hasta que una noche solo en mi oficina simplemente me derrumbé y oré de verdad por primera vez en meses: Dios, no puedo más. No sé si sirvo para ser pastor. Estoy cansado, herido, con ganas de rendirme. Ni siquiera sé cómo continuar. Fue la oración más poderosa que he hecho en mi vida, porque fue real, fue honesta. Fui yo hablando con Dios como un hijo le habla a su padre, sin protocolo, sin ritual, solo con la cruda verdad. ¿Y saben lo que Dios hizo? No me reprendió por mi debilidad. No me dijo que debería tener más fe. Simplemente me abrazó a través del Espíritu Santo y comenzó a sanar mi corazón herido. Aquí está el segundo secreto de la oración que llega al corazón de Dios. La autenticidad conmueve el corazón divino más que la elocuencia religiosa. Dios prefiere un corazón roto y sincero que 1000 oraciones perfectas y vacías. Se alegra más con un padre: lo arruiné todo, honesto, que con un Señor, eres maravilloso mecánico. La importancia del silencio, pero hay algo aún más profundo que necesito compartir con ustedes. La oración verdadera no se trata solo de hablar con Dios, se trata de escucharlo también. Y aquí encontramos el tercer secreto. Dios habla, pero necesitamos crear silencio interior para escucharlo. ¿Recuerdan la historia del profeta Elías en el monte Horeb? Dios no estaba en el terremoto,
no estaba en el fuego, no estaba en el viento fuerte. Dios estaba en la brisa suave, en el susurro casi imperceptible. Y Elías solo pudo escuchar cuando hizo silencio. Nuestra generación ha perdido el arte del silencio. Oramos hablando sin parar, como si Dios fuera sordo. Hacemos nuestra lista de peticiones, agradecimientos y confesiones, decimos amén y salimos corriendo hacia las actividades del día. Pero, ¿cuándo fue la última vez que te quedaste en silencio delante de Dios? ¿Solo escuchando? Si estás viendo este video y reconociendo tu propia historia en las palabras que estoy compartiendo, tal vez sea hora de que te unas a nuestra familia aquí en el canal. No se trata solo de números o estadísticas, se trata de caminar juntos en este viaje de fe genuina. Suscríbete y activa la campanita, porque tenemos mucho más que descubrir sobre los secretos de la vida espiritual auténtica. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue la oración más sincera que has hecho en tu vida? Aquella que salió del fondo de tu corazón, sin palabras memorizadas, solo con la verdad desnuda. Quiero escuchar tu historia porque cada testimonio fortalece nuestra fe colectiva. Quiero contarles una historia que ilustra perfectamente el poder del silencio en la oración. Conocí a una mujer llamada Elena, una enfermera de 45 años del interior de Minas Gerais. Elena era de esas personas que oraba sin parar. Mientras trabajaba, mientras cocinaba, mientras conducía. Hablaba con Dios todo el tiempo, pero nunca se detenía a escucharlo. Elena estaba enfrentando una decisión imposible. Su único hijo, Mateus, de 18 años, había sido aceptado en una universidad federal en Sao Paulo para estudiar medicina, el sueño de su vida. Pero la familia no tenía los medios para mantenerlo en la capital. Podía pedir un préstamo al banco, pero eso significaría endeudarse por muchos años. Durante semanas, Elena oró pidiendo una respuesta a Dios. Señor, muéstrame qué debo hacer. ¿Debo dejarlo ir? ¿Debo endeudarme? Dame una respuesta, por favor. Pero siempre oraba hablando, siempre pidiendo, siempre suplicando, nunca se quedaba en silencio para escuchar. Hasta que una mañana, exhausta de tanto orar sin dirección, Elena hizo algo diferente. Se levantó más temprano, fue a su pequeño jardín, se sentó en la mecedora que había sido de su abuela, cerró los ojos y simplemente se quedó en silencio. No pidió nada, no agradeció nada, no confesó nada. Solo se quedó allí en completo silencio ante Dios. Y fue en esos 15 minutos de silencio total que Elena escuchó. No una voz audible, sino una impresión clara en su corazón. Confía en mí y déjalo ir. Sintió una paz sobrenatural sobre la decisión de apoyar el sueño de su hijo, incluso sin saber cómo sería posible financieramente. Mateus se fue a Sao Paulo. ¿Y saben lo que pasó? En el segundo mes de universidad, consiguió una beca completa por mérito académico, más una beca de iniciación científica que cubría todos los gastos de vivienda y alimentación. Elena aprendió que a veces Dios tiene planes más grandes de lo que nuestra capacidad para ver, pero solo podemos darnos cuenta cuando dejamos de hablar y comenzamos a escuchar. La oración es sobre intimidad, no sobre adquisiciones. Aquí está el cuarto secreto de la oración eficaz. Dios susurra a los corazones quietos, no le grita a las mentes agitadas. Pero, ¿cómo crear ese silencio interior en una época en la que nuestra mente nunca se detiene? ¿Cómo lograr escuchar la voz de Dios cuando tenemos 1000 pensamientos luchando por atención en nuestra cabeza? Primero necesitamos entender que el silencio no es solo la ausencia de sonido, es la presencia de Dios. Puedes estar en un lugar físicamente silencioso, pero con la mente haciendo un ruido ensordecedor. La lista de tareas, las preocupaciones, los planes, los recuerdos, todo eso compite por nuestra atención mientras intentamos orar. El secreto está en aprender a centralizar nuestros pensamientos en Dios gradualmente. Comienza con solo 2 minutos de silencio. Siéntate cómodamente, cierra los ojos, respira profundamente y simplemente piensa, Dios, estoy aquí. Háblame. Cuando tu mente comience a divagar, y divagará, gentilmente trae tu atención de vuelta a Dios. No te frustres si al principio pasas más tiempo luchando contra pensamientos dispersos que realmente escuchando a Dios. Eso es normal. Es como aprender a tocar un instrumento. Al principio es desafinado, pero con la práctica se convierte en música. Hace unos meses recibí el testimonio de un joven llamado Diego, un estudiante de ingeniería de 22 años de Brasilia. Diego estaba pasando por una crisis de ansiedad
terrible durante sus estudios para la tesis. Oraba pidiendo paz, pero seguía despertándose de madrugada con el corazón acelerado, pensando en todo lo que podría salir mal. Un día, Diego decidió probar algo diferente. En lugar de despertarse e inmediatamente comenzar a bombardear a Dios con peticiones de ayuda, se quedó 10 minutos solo respirando y repitiendo mentalmente: Dios está conmigo. Dios me ama. Dios tiene el control. No pidió nada, solo declaró verdades sobre quién es Dios. Y algo extraordinario sucedió. En ese silencio intencional, Diego comenzó a sentir una calma que no había experimentado en meses. No era solo un alivio temporal, era una confianza profunda de que, sin importar los resultados, Dios cuidaría de él. Esto nos lleva al quinto secreto. En la oración verdadera, nuestra mayor necesidad no es conseguir cosas de Dios, sino conseguir más de Dios. Muchos de nosotros tratamos a Dios como una máquina expendedora cósmica, una máquina celestial para atender pedidos. Ponemos nuestra oración como una moneda, presionamos los botones de nuestros deseos y esperamos que nuestra respuesta caiga en la bandeja. Cuando eso no sucede, nos frustramos y decimos que Dios no responde las oraciones. Pero la oración verdadera no se trata de conseguir cosas, se trata de conseguir intimidad con aquel que tiene todas las cosas. Se trata de conocer el corazón de Dios, no solo la mano de Dios. Se trata de ser transformado por el encuentro, no solo de que nuestras circunstancias sean alteradas. Cuando oramos con este entendimiento, algo fantástico sucede. Comenzamos a desear lo que Dios desea. Nuestras peticiones se alinean con sus propósitos. Nuestra voluntad se moldea a la suya y entonces descubrimos que Él siempre responde, a veces diciendo sí, a veces diciendo no, a veces diciendo espera, pero siempre respondiendo con amor perfecto. Recuerdo una conversación que tuve con mi abuela poco antes de que partiera para estar con Él. Señor, ella tenía 89 años y toda una vida de caminar con Dios. Le pregunté cuál había sido el secreto de su fe inquebrantable. Durante tantos años, ella sonrió y dijo: Mi nieto, me tomó décadas entender que la oración no se trata de convencer a Dios de que haga mi voluntad. Se trata de descubrir su voluntad y alegrarme con ella. Cuando aprendí eso, nunca más me sentí frustrada con Dios. La oración que nos transforma, esa sabiduría de mi abuela me lleva al sexto secreto de la oración que transforma vidas. La oración verdadera cambia primero a quien ora, luego las circunstancias. Quiero compartir con ustedes la historia más impactante que he presenciado sobre este principio. Conocí a una pareja, Marcos y Juliana, ambos de 38 años, casados hace 14, que vivían en Recife. Vinieron a mi oficina en 2019 al borde del divorcio. Juliana había descubierto que Marcos había estado teniendo una aventura extramatrimonial durante 8 meses. La relación estaba destruida. Juliana apenas podía mirar a Marcos. Él estaba arrepentido, pero ella no podía perdonar. Las peleas eran diarias y sus hijos, 2 niños de 11 y 8 años, sufrían al ver a sus padres destrozarse. Juliana me dijo: Pastor, oro todos los días para que Dios cambie el corazón de mi marido. Oro para que se arrepienta de verdad, para que nunca más me traicione, para que sea el hombre que era antes. Pero nada cambia. Él sigue igual. Creo que Dios no me está escuchando. La verdadera oración nos prepara para bendiciones mayores. Lo que Fernando descubrió nos lleva al octavo y último secreto de la oración que llega al corazón de Dios. La verdadera oración nos prepara para recibir bendiciones más grandes de las que pedimos. Muchas veces oramos pidiendo cosas pequeñas porque nuestra visión es limitada. Pedimos un mejor trabajo y Dios quiere darnos una vocación transformadora. Pedimos alivio del dolor y Dios quiere darnos propósito a través del dolor. Pedimos que nuestros problemas desaparezcan y Dios quiere usarnos para ayudar a otros que tienen los mismos problemas. Recuerdo a una joven llamada Amanda, de 26 años, diseñadora gráfica de Porto Alegre. Amanda había perdido a su madre en un accidente de auto cuando tenía solo 16 años. Durante 10 años cargó con una profunda ira contra Dios. Si Él existe y me ama, ¿por qué dejó que esto sucediera? Era la pregunta que la consumía. Amanda ya no oraba, apenas pisaba una iglesia. Pero la ausencia de la oración no le trajo paz, le trajo vacío. Se sentía perdida, sin rumbo, viviendo solo por vivir. Hasta que un día, en el aniversario de la muerte de su madre, algo dentro de ella se quebró.
Se encerró en su habitación, se arrodilló y por primera vez en 10 años oró. No fue una oración bonita, fue un grito de dolor. Dios, no entiendo nada. No entiendo por qué mi madre murió. No entiendo por qué me quedé sola. No entiendo tus planes. Pero ya no puedo más con esta rabia. Si tú existes, ayúdame a encontrarle sentido a todo esto. A partir de ese día, Amanda comenzó un viaje de oración diferente a todo lo que había conocido antes. No oraba pidiendo que Dios le explicara el pasado, sino pidiendo fuerzas para construir un futuro. No oraba para que el dolor desapareciera, sino pidiendo que el dolor tuviera un propósito. Y Dios respondió de una manera que Amanda nunca imaginó. Comenzó a interesarse por el trabajo voluntario con jóvenes huérfanos. Descubrió que su experiencia de pérdida, que siempre había visto como una maldición, en realidad la calificaba para comprender y ayudar a otros que pasaban por el mismo dolor. Hoy Amanda coordina un proyecto social que ha impactado a más de 300 jóvenes que han perdido a sus padres. Ella siempre dice, yo oraba pidiendo entender por qué perdí a mi madre. Dios me dio algo mejor. Me mostró cómo usar mi pérdida para que otras personas no se sientan perdidas como yo me sentía. Este es el poder de la oración auténtica. No solo cambia nuestra situación, Dios transforma nuestro propósito. Un nuevo comienzo en tu vida de oración. Ahora, después de todo lo que hemos compartido hoy, quiero hacer una pregunta directa. ¿Cómo está tu vida de oración en este momento? ¿Has orado como Gabriel lo hizo esa noche de diciembre? ¿Con el corazón abierto y sincero? ¿O has repetido las mismas palabras todos los días, esperando resultados diferentes? Si te has reconocido en alguna de estas historias, si te has dado cuenta de que has estado orando como un loro religioso en lugar de como un hijo que habla con el Padre, esta es la noche de tu cambio. No tienes que esperar hasta mañana por la mañana. No tienes que esperar hasta el domingo en la iglesia. Hoy, esta noche, puedes empezar a orar de verdad. Y permíteme decirte cómo hacerlo de forma práctica. Cuando llegues a casa hoy antes de acostarte, intenta esto. Siéntate en un lugar tranquilo, cierra los ojos y comienza tu oración así. Padre, ya no quiero fingir delante de ti, quiero hablarte con el corazón abierto. Y luego cuéntale a Dios exactamente cómo te sientes. Si estás feliz, dile por qué. Si estás preocupado, háblale de eso. Si estás enojado con alguien, sé honesto al respecto. Después de hablar, haz algo que tal vez nunca hayas hecho. Quédate en silencio por unos minutos. Solo respira y piensa, Dios, estoy aquí, háblame. No te frustres si al principio no escuchas nada específico. Dios a veces habla a través de una paz inexplicable, a veces a través de una idea que surge en el corazón, a veces a través de circunstancias que se alinean de manera sobrenatural. Y termina tu oración no con una lista de peticiones, sino con una entrega. Padre, confío en que tú sabes lo que es mejor para mí. Moldea mi corazón para que desee lo que tú deseas. Que se haga tu voluntad en mi vida, incluso cuando no la entienda. Queridos hermanos, la oración que llega al corazón de Dios no se trata de usar las palabras correctas. Se trata de tener el corazón correcto. No se trata de impresionar a Dios con nuestra elocuencia, sino de acercarnos a Él con nuestra sinceridad. No se trata de lograr que Dios cambie nuestras circunstancias, sino de permitir que Él cambie nuestro corazón. Cuando ores así, algo sobrenatural sucederá. No solo hablarás con Dios, lo conocerás. No solo pedirás bendiciones, te convertirás en una bendición. No solo cambiarás tus oraciones te cambiarán a ti. Si este mensaje tocó tu corazón hoy, quiero invitarte a formar parte de nuestra familia aquí en el canal. No solo estamos compartiendo contenido, estamos construyendo una comunidad de personas que buscan una fe auténtica y transformadora. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna palabra que pueda cambiar tu vida espiritual. Y lo más importante, comparte tu historia en los comentarios. ¿Cómo has orado hasta hoy? ¿Qué vas a cambiar en tu vida de oración después de este mensaje? Tus palabras pueden ser exactamente lo que alguien necesita oír hoy. ¿Les gustó este video? ¿Qué aprendieron que se llevarán para la vida? Estoy ansioso por leer cada comentario y orar por cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga abundantemente.